Bienvenidos al Reflejo de los Astros. Estamos aquí de nuevo para hablar de astrología mundial, de los aspectos que tenemos ahora mismo, de todo lo que hemos vivido y de cómo todas esas predicciones que se estaban dando utilizando este método de la astrología, cómo todo va cuadrando y cada vez más gente se va dando cuenta de lo acertada que es la astrología para esta observación y de la relación de los momentos históricos, momentos sociales que vivimos y las posiciones que tenemos en el cielo, ¿no? Tenemos aquí en la pantalla una fecha de 1821. Empezamos con ella porque aquí se encontraba la cuadratura de Neptuno con Plutón, una cuadratura decreciente. Si la ponemos aquí en el gráfico vemos Plutón-Neptuno, cómo se producía aquí, en esta zona cian que se ve aquí, esta montañita hacia abajo, es la cuadratura, es la posición más tensa entre estos dos planetas. Recordamos que estos son los planetas más lentos que estamos observando y que estamos analizando, que serían Plutón y Neptuno, como decimos. Es un ciclo que tarda en completarse 493 años. Neptuno, que lo relacionamos con el espíritu colectivo, ese inconsciente colectivo, ¿no? Esa forma de pensar que está en el ambiente y que lo impregna todo. Y Plutón, el planeta que va creando épocas, que va cambiando radicalmente la sociedad tal y como la conocemos. Entonces, este ciclo es muy importante, pero es lento y no es tan fácil de percibir, ¿no? Porque es ese eco que tenemos durante muchos decenios. Entonces vemos como cuando estos dos planetas se encuentran en posiciones tensas, se viven en momentos históricos más oscuros, y cuando vamos hacia posiciones más armónicas, la energía parece empezar a vibrar de una forma más rápida, más armónica, más energética. A partir de aquí, de estos años, vemos cómo empezó ya a formarse el sextil, los 60 grados. O sea, vino de la cuadratura, empezaron a juntarse de forma la cuadratura decreciente, se forma la conjunción sobre 1891 y luego se empieza a separar otra vez los planetas para buscar primero esa semicuadratura, que aquí la tenemos en cuenta al ser planetas tan lentos, y después ya la primera toma de contacto con esos 60 grados y empezará a hacer ahí unas conjunciones, o sea, una estancia partil en los 60 grados bastante cercana, ya en los años 70 y pico, ya pasando a los 80 también, de 1980. Luego se separa. Durante estos años que hemos tenido atrás, ya partiendo del 93 hacia adelante, se va separando hasta ahora, que es cuando ya se empiezan a juntar. Por lo tanto, ¿qué queremos decir con esto? Pues que ahora va a venir otra vez otra época en la que esos 60 grados van a estar durante prácticamente 2 décadas, van a estar activos, ¿no? Vemos aquí la montañita naranja, casi tirando a rojo. Es un momento armónico. Posteriormente, ya cuando lleguemos
hacia el año 2048, 50, se va a ir creando hasta el año 66, 63, los 90 grados. Otra vez la cuadratura, otro momento de tensión. Los momentos armónicos, como decimos, de Plutón y Neptuno son muy importantes a nivel social. La tecnología que se va creando parece favorecer a la sociedad. No así en otros momentos tensos, ¿no?, en los que la tecnología se vuelve en contra del ser humano. El arte también, la creatividad, se ve favorecida, ¿no? Plutón también es la pasión de alguna forma, y el arte se genera con la creatividad, y el arte que es realmente sincera, verdadera, se produce en esos momentos en que esa pasión es verdadera, no se busca el arte para el beneficio personal o la apariencia. Es un arte más sincero, más verdadero, ¿no? Esto se produce muchas veces en estos momentos de facilidad, de que estos planetas se encuentran en posiciones armónicas. Y eso ha pasado durante muchas épocas en la historia. Ya hemos hablado alguna vez, por ejemplo, en el tema arquitectónico, el estilo gótico, cómo coincide con el periodo de trigono de Neptuno-Plutón, sobre el año 1200 hasta el 1300 aproximadamente. Otro trigono también coincidiendo con la Ilustración del siglo XVIII, que duró hasta los primeros años del siglo XIX, también coincidió con un trigono Neptuno-Plutón. Entonces nos podemos imaginar un poco qué connotaciones nos puede traer estos aspectos. Y si nos venimos pues a la época actual, ya lo hemos comentado muchas otras veces, pero es un aspecto muy esperanzador, que ya comenzó en el año 2020, pero cada vez se va haciendo más potente, más potente. Ya decimos que el año 2025 ya va a ser muy bueno en muchos otros aspectos, pero también este va a ir ayudando. Lo que pasa que este va a durar más, va a durar... su posición más potente va a ser sobre el año 2030 y durará más o menos cuando ya se va disipando hacia el 2038, ya se empieza, 2040 ya se va disipando. Nos venimos a la época actual, finales de agosto ya del año 2021, y vemos aquí claramente este sextil como ya se está haciendo cada vez más potente. Ya lo tenemos a 57 grados. Vamos ahora con otro aspecto, que es el de Urano-Neptuno. Un ciclo también largo, que dura 171 años. Neptuno, como hemos dicho otras veces, suele representar el sentimiento popular, y Urano, entre otras cosas, lo novedoso, los ideales elevados que nos hacen cambiar de perspectiva, nos ofrecen posibilidades y visiones que hasta ese momento no habíamos contemplado. Si tenemos aspectos tensos, que es la situación que hemos tenido, y yo creo que ha tenido mucho que ver también toda esta situación que hemos vivido, que ya empezamos a tener ese aspecto tenso ya hacia el 2016, 2018, 2019, 2020, por supuesto. Fue una semicuadratura de estos dos planetas que influyó mucho, ¿no?, en esta situación, aparte también de la conjunción de Plutón y Saturno. Pero esa conjunción de Plutón y Saturno, si no hubiera estado apoyada
por esta semicuadratura, no hubiera tenido el efecto que hemos tenido, ¿no? Como decimos, durante los aspectos tensos, bueno, me estoy apoyando un poco en el libro de Guía Práctica de la Astrología Mundial, en el capítulo de Urano-Neptuno, ¿no? Y dice que durante los aspectos tensos Neptuno busca escapar de una realidad dolorosa, problemas sociales, etc. Urano crea novedosas alternativas, pero en realidad no es solo todo lo que reluce, y muchas veces existen contrapartidas que Neptuno no puede ver. Bueno, hablamos un poco así en forma personalista, ¿no? Pero realmente es una forma de hablar, de intentar interpretar estas energías. La perfección no existe en nuestra existencia terrenal, y muchas veces, tratando de conseguir fines elevados, Neptuno, conseguimos el efecto contrario. Nos separamos de la naturaleza por medios estrambóticos y artificiales, que podría ser la energía de Urano. Eso sería una tensión que ha apoyado a todo esto, ¿no? Pero la buena noticia es que esta tensión se va a ir disipando también, junto con otros aspectos. A partir ya de este año 2021-2022, ya vamos a ver cómo se va acercando ya a los 60 grados, ¿no? Si hacemos una visión más cercana, según entramos ya aquí en septiembre del 2021, ya vemos cómo se junta bastante a los 60 grados, aunque todavía le falta, todavía está bastante separado, por eso todavía la situación no es tan buena como nos gustaría, ¿no? Quizás tendremos que ir esperando ya, pues eso, hacia el 2022, por ejemplo, aquí en octubre ya se va juntando a 54 grados, pero ya tenemos que esperar a 2023 para que el sextil sea bastante activo, ¿no? Ahora podríamos decir, luego 2024 hacia octubre, lo que decimos, ¿no? Este aspecto se va a hacer muy patente ya en 2025. De momento está bastante neutro, podríamos decir, ¿no? Es una energía que todavía está ahí entre los 45 y los 60, con lo cual se neutralizan un poco esas dos energías. Continuamos, y dice que cuando los aspectos son armónicos, las dos energías funcionan bien, y esas novedades uranianas ayudan a beneficiar a la masa social. Surgen nuevos ideales y los avances tecnológicos que parecen favorecer la evolución humana. Si bien este aspecto todavía no es favorecedor, tampoco ya nos va a ir dejando de perjudicar. O sea, es un aspecto que teníamos en contra y va a empezar a ser beneficioso. Continuamos con el siguiente aspecto, que sería Urano-Plutón, y para ello nos vamos un poco hacia atrás para ver cómo afectó este aspecto anteriormente, ¿no? Vemos aquí esta zona cian, que comienza a partir del 2006, 2007, 2008, ya se ve más potente. 2012, 2013 y 14 sería la zona más potente, de los 90 grados, un aspecto muy tenso, y claramente toda esta época fue una época de crisis económica o recesión mundial, porque estos dos planetas, de Urano y Plutón, en sus aspectos nos describen muy bien las épocas económicas, ¿no? Los ciclos económicos. Este ciclo económico de recesión, de carencia, se ha repetido durante la historia muchas veces y siempre ha pasado lo mismo. Cuando ha habido aspectos tensos entre Urano y Plutón, siempre ha habido una recesión económica.
esta vez no podía ser menos. Y por suerte este ciclo también ya está acabando. Vemos cómo, si vamos un poco más hacia adelante, aquí me he pasado. Vale, aquí a partir de 2021 ya comienza a acercarse cada vez más a los 120 grados, que es el trígono, otro aspecto positivo. Tenemos aquí la zona naranja, que sería el aspecto armónico. Y vemos como aquí se ve muy bien en esos gráficos como esta montañita, la parte más alta sería la zona donde hay más energía armónica. Y vemos cómo coincide también hacia 2025-2026. Por lo tanto, se espera que vaya a ser una época del ciclo económico muy próspero. No sabemos ahora mismo muy bien cómo va a funcionar la economía, porque tenemos muchos aspectos novedosos, como el posible cambio del sistema monetario internacional, el comienzo del uso de las criptomonedas, etcétera. Pero el caso es que no debería ser una época de escasez, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Hay otros vídeos en los que hablo exclusivamente del ciclo Urano-Plutón, por lo tanto tampoco voy a extenderme más, pero simplemente es para enfatizar un poco esta idea de que este otro ciclo también apoya a esa época próspera que venidera, ¿no? Y pasamos al siguiente ciclo, Saturno-Urano. Estoy siguiendo los ciclos por orden de duración, ¿no? Este es un ciclo de 45 años. Hemos empezado por el ciclo más duradero y nos vamos hacia los ciclos más rápidos, ¿no? Este ciclo de Urano-Saturno también es muy influyente en la sociedad. Saturno viene a representar la forma en la que el sistema funciona, dependiendo en el signo en el que se encuentre. El tipo de estructuras que son construidas dependerá del signo en que se encuentre Saturno y los aspectos que hará con otros planetas. Recordamos que Saturno se encuentra ahora ya en Acuario. Estos aspectos nos darán una mayor o menor sensación de seguridad dentro de la sociedad. Urano representa el cambio, el inconformismo con las estructuras, normas y condicionamientos antiguos. Urano representa en la economía la innovación, lo que hoy llamaríamos I+D+. Saturno, en cambio, es el realista, el que nos permite materializar lo pensado. Por eso, cuando hay un buen entendimiento entre los dos planetas, la economía se resiente. Perdón, cuando hay un entendimiento malo, ¿se entiende? Es un ciclo menor que el anterior, que tiene igual una influencia menos duradera, pero también tiene que ver con la economía. En los ciclos es un momento en que nos puede dar también ciertas crisis económicas, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido también históricamente. Pero aparte de este aspecto económico, cuando se encuentran en aspectos tensos, hay mucha tensión entre intereses, conservar o cambiar. Por ejemplo, la cuadratura de Saturno-Urano de 1975 a 1977 hubo mucho conflicto social, movilizaciones populares para expresar el descontento, etcétera, ¿no? Aparte, como hemos dicho, pues otros efectos en la economía, ¿no? Como fueron entre los años 2000, en el año 2008 al 2010, que se intensificó la crisis, una crisis financiera, y posiblemente el trígono que ha habido del 2016 al 2019 pues haya favorecido un poco al aspecto económico. Entonces este sería el aspecto
aspecto tenso más potente que tenemos en la actualidad, vemos como aquí en marzo 2020, en marzo-abril de 2020, que coincide con los momentos más tensos socialmente en prácticamente todo el mundo por el conflicto que ha habido con la pandemia mundial, la situación de represión brutal que hemos vivido coincide con este pico, ¿no? Y posteriormente también el año 2021, como hemos venido viviendo, esos aspectos tensos de cuadratura de Urano con Saturno. Estos aspectos, estos picos, vamos a acercar un poco, se van a seguir manteniendo. Tenemos aquí en julio 2021 bastante potente, ahora en agosto, septiembre se ha relajado y luego va a volver en diciembre, concretamente hacia el 15 de diciembre, va a ser un pico muy potente, en los 90 grados partiles, un aspecto muy tenso, que puede provocar quizás en la economía cierta tensión, ciertos momentos complicados, y en la sociedad mucho descontento, mucha oposición, mucha rebeldía a toda la represión de los estados que están llevando de forma conjunta con la excusa de esta supuesta pandemia mundial, que claramente ha sido simplemente una estrategia de las élites para posibilitar desde la sociedad una aceptación de medidas represoras que no se hubieran aceptado de ningún modo si no hubiera sido por esta situación de pandemia, ¿no? Lo que pasa que la sociedad en los primeros momentos, en el año 2020, por ejemplo, no tenía perspectiva de lo que estaba ocurriendo y no hubo prácticamente oposición al sistema. Cosa que ahora eso va a cambiar, porque con estos aspectos de tensión de Urano y Saturno sí que se va a crear mucho movimiento alternativo y de rebeldía, ¿no? Y esto se va a ver ya bastante, pues a partir de... ya se está viendo, ¿no? Mucha activación del movimiento de la disidencia, y ya se va a seguir eso en el año 2022. Aquí en abril, por ejemplo, 2022 se relaja bastante, pero vuelve la tensión en septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2022. Todos a finales de 2022 son momentos, ya el último momento de tensión prácticamente de estos 90 grados, un momento muy propicio para la rebeldía. Y luego posteriormente pues ya se va relajando la cosa, definitivamente se va moviendo hacia los 60 grados. En el año 2025 cero tensión. Pero ahora pues nos quedan más o menos un año y medio así de tensión con este aspecto, que sería prácticamente el aspecto más influyente, podríamos decir, ¿no? En estos momentos. La suerte es que, como hemos dicho ya, el aspecto tenso también de Neptuno con Urano ya se ha disipado. Por lo tanto, ya no es lo mismo que en el año 2020, cuando fue lo peor, ¿no? Esos confinamientos y todo eso. Eso ya no sería de alguna forma bien aceptado por la sociedad, y ellos lo saben. Entonces no creo que vayan a intentarlo siquiera un confinamiento masivo como ocurrió, ¿no? A pesar de que, como hemos dicho, sí que puede haber momentos tensos pues a finales del año 2021 y comienzos del 22, porque sí que puede haber un intento de aumentar la represión
social. Pero también va a haber más respuesta social. Entonces, todo intento de represión va a ser respondido también. Bueno, estamos haciendo un repaso de los ángulos y esos aspectos tensos y armónicos, ¿no? Pero también tenemos que recordar que la posición de los planetas en los signos es muy importante, ya que llevan estos planetas lentos muchos años en el mismo signo. Entonces, esa energía es la que nos va a dar las claves de todo la importancia en unos sectores sociales o en otros. Plutón ya sabemos que sigue en Capricornio. Tenemos aquí a Capricornio, es el 10º signo del zodiaco, de tierra, con esa importancia en lo material, en lo que materializa. Y cardinal, un signo también, cardinal quiere decir que es de comienzo, una energía que posibilita el nacimiento de circunstancias y oportunidades. Pero Capricornio es un signo que pone énfasis en lo externo, en crear una estructura a esa parte visible social, ¿no? Si nos vamos a su polaridad, también vemos que es una polaridad yin, vamos a llamarla así, yin y yang, ¿no? El yin sería de absorción. Por poner un símil, sería como los latidos del corazón, ¿no? Contracción, distensión, contracción, distensión. La contracción impulsa la energía y la distensión deja hueco, por así decirlo, para que entre otra vez. Entonces, eso es un símil que puede hacernos entender un poco todas estas energías, ¿no? Entonces, al haber esta fuerte aglomeración de energía en Capricornio, anteriormente ha habido más porque otros planetas se encontraban allí, ahora ya está Plutón solo, pero Plutón es un planeta muy lento y energéticamente muy pesado. Entonces todavía tenemos esta gran influencia en Capricornio, que empieza a estar bien posicionada, bien relacionada con Neptuno en Piscis, un signo que también empieza a tener mucha influencia. Más va a tener todavía cuando pase Júpiter a Piscis. Temas espirituales cada vez van cobrando más importancia también por este paso. Y Plutón, por supuesto, influyendo en ese Capricornio, en la sociedad, en temas sociales que tienen que ver con todas esas estructuras sociales, políticas, que mueven al fin y al cabo el movimiento, el mundo, ¿no? Bueno, ahora vamos viendo ya como esta posición tan tensa que teníamos hace ya unos meses, con estas semicuadraturas de Neptuno, Saturno, Neptuno, Urano y cuadratura Saturno-Urano, ya se va solucionando. Es una posición que ha durado mucho tiempo, por eso es importante y por eso influye, por esa duración. Sí que está todavía la semicuadratura Urano-Saturno, pero ya la Saturno-Neptuno, Urano-Saturno es la cuadratura que todavía está activa y va a seguir, pero esa semicuadratura doble por los dos lados de Neptuno ya se ha roto. Entonces solo se mantiene una, ¿no? Y si vamos un poco más adelante, vamos pasando meses, vemos como sí vuelve la cuadratura, pero ya esas semicuadraturas que estaban ahí influyendo y apoyando toda esta situación tensa ya ha desaparecido.
En la astrología mundial muchas veces tenemos que tener en cuenta muchos factores, muchas posiciones, y es una suma de varias influencias. Cuando hay muchas influencias tensas que se van sumando, afecta mucho más. A medida que vamos quitando aspectos tensos, es como si fuéramos quitando carga de un carro, ¿no? Vamos liberando ese peso y se va quedando mucho más liviano. Es lo que está ocurriendo ahora, cada vez, ya lo decíamos hace años que llevamos diciendo esto, que iba a haber un 2020 en el cual posiblemente ocurriría algo que iba a cambiar mucho los acontecimientos y el devenir de la sociedad. Iba a haber un factor desencadenante, ¿no? Sobre todo por ese Júpiter, Saturno y Plutón, o sea, los 3 planetas ahí en Capricornio, ¿no? Era un cambio de ciclo, una nueva situación con mucho peso planetario y mucha tensión que iba a explotar ahí en 2020, iba a continuar 2021 también con aspectos bastante tensos y poco a poco encontrando un desenlace, ¿no? Y es en la fase en la que ahora mismo nos encontramos. Estamos en la fase de desenlace, pero los efectos de ese Plutón-Saturno todavía van a ser efectivos a lo largo de todo el ciclo de Saturno-Plutón. Es decir, son 33 años los que duran este ciclo, ¿no? Toda esa nueva sociedad, ese cambio social, es debido a estos acontecimientos que estamos viviendo ahora. Y durante todo este ciclo vamos a estar refiriéndonos a lo que ha ocurrido en el año 2020. En alguna parte del libro decimos en el apartado de Saturno-Plutón que es como si Plutón se pusiera de acuerdo con Saturno para impulsar una gran transformación del sistema hegemónico. Se suelen producir guerras o hechos que generan cambios profundos a nivel político-social. Es una suma de, como os he dicho antes, una suma de aspectos tensos los que pueden generar estas situaciones más o menos violentas. En estos momentos, finales de agosto, ya principios de septiembre de 2021, vemos como Júpiter, por ejemplo, ya está haciendo unos aspectos muy armónicos con Plutón en Capricornio y con Neptuno en Piscis. Así que hay una semicuadratura de Saturno-Neptuno, y también de Saturno en momentos con Urano. Ahora mismo en concreto no está muy activa, pero va a volver a estarlo, ¿no? Pero en general son aspectos que hacen que haya un ambiente mucho más relajado. Es lo que estamos viendo este verano, ¿no? A pesar de los intentos de los medios de comunicación por generar miedo, presión, desconfianza de unos con otros, en definitiva lo de siempre, ¿no? Intento de división, dividiendo, generando miedo y esa confusión, es como logran tener más poder. Yo recomiendo mucho la visión de Robert Martínez, un astrólogo que conozco desde hace años y que lo sigo desde hace muchos años, desde antes de ser conocido, y siempre me ha parecido excelente astrólogo, pero ahora con la visión que está aportando social, esa comunicación que está generando en muchos ámbitos, me pareció un giro que me alegró mucho, ¿no? Ver que alguien más compartía mi visión, que te genera esa resonancia tan verdadera, ¿no? Quizás haya momentos, haya cosas en las que no estemos de acuerdo del todo, pero en lo más profundo y en lo más importante me parece excelente. Creo que es un maestro y que es
muy recomendable seguirle en todo lo que va diciendo. Además también es que genera mucha confianza y mucha esperanza, que es lo que nos hace falta. Pero no una esperanza vana, vacía, ¿no? Que no tenga significado, sino todo lo contrario. Es como recordarnos que tenemos todas las de ganar. Y además es que a estas alturas ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo esos, como dirían algunos, esos brotes verdes, esas chispas de esperanza que hace unos meses, hace un año, eran muy poco visibles, nadie lo creía, ¿no? Ahora sí, ahora ya se empieza a ver. Por supuesto hay momentos también críticos, momentos un poco más oscuros. No va a ser todo rápido, un despertar rápido y lleno de luz, ¿no? Hay momentos y momentos. Y cuesta más de lo que nos gustaría. Pero una virtud importante también es la paciencia. Esa búsqueda de la armonía en las dificultades también. Aprender a sortear, a surfear esas olas y sumar ese aprendizaje, que al fin y al cabo es una gran oportunidad. Ahora si vemos aquí esta imagen de los planetas lentos, que son los que tengo activados, vemos cómo se encuentran hay mucha aglomeración en estos tres signos, como de Capricornio, Acuario y Piscis. ¿Y qué tienen en común estos tres signos? Siempre hay similitudes. Pues que son los últimos del zodiaco. Esto quiere decir que hay mucha trascendencia en todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Mucha importancia en todos los temas sociales que ya traspasan a lo colectivo, filosófico y también a lo espiritual. Entonces estos son los ámbitos en los que va a haber un gran avance. Y también tenemos a Urano en Tauro, que Tauro ya no es un signo social, sino es un signo muy relacionado con la materia, con el planeta Tierra, con la naturaleza. Entonces ahí también hay énfasis en el tema de ese contacto con la naturaleza, de buscar un poco ese reencuentro con la madre tierra, esa conexión que hemos perdido. Muchas veces también de forma intencionada, ¿no? Nos han arrastrado y nos han cortado un poco los hilos conductores que teníamos con la tierra para lo de siempre, para hacernos perder poder y hacernos perder esa conexión tierra, hombre y cielo, ¿no? Un poco esa conexión desde arriba a nuestro plano y al plano más interno, más profundo, más de la naturaleza. Bueno, y vamos a ir dejando ya el vídeo para que no se haga muy largo, sin olvidar pues esta potencia que tenemos ahora en Acuario, un signo que se va a ver reforzado también. Recordamos cómo el año 2020, en diciembre creo que fue, la conjunción de Saturno con Júpiter ya en Acuario, un signo de aire, después de muchos años siendo en signos de tierra. Entonces pasamos a una época ya en la que el aire va a tener mucha influencia. Todo el tema de las ideas, las cuestiones filosóficas, el pensamiento, el avance de la ciencia y la tecnología, etcétera. Todo esto va a tener mucha importancia. Y es también otro ciclo más que comenzamos. En astrología también todos son ciclos. Y cuando hay suma de comienzos de ciclo, pues todo genera esa sensación de cambio, que es un cambio real. Entonces este Saturno y este Júpiter en Acuario, sobre todo Saturno, que va a estar mucho más tiempo, va a estar hasta 2023,
Este Saturno en Acuario también recordemos que está en domicilio, así que tiene mucha importancia. En Acuario hay dos domicilios, que sería primero Urano y luego Saturno. Tanto Urano como Saturno se encuentran en casa cuando están en el signo de Acuario. Esto va a hacer que haya materialización en el ámbito de Acuario, el ámbito de la disidencia, de lo que no está de acuerdo con la versión oficial. Se van a ir generando nuevas opciones que van a crear una verdadera oposición, no una oposición ficticia. Entonces vamos a ir viendo cómo sí que se van a crear estas opciones que vamos a tener que antes no existían. Porque Saturno es un planeta que materializa, que ayuda a traer oportunidades al plano terrestre. El único inconveniente que puede haber es esa cuadratura entre Urano y Saturno. De ahí esa lucha que puede haber ahora mismo entre la realidad que tenemos y la realidad futura. Bueno, dejamos el vídeo, seguiremos más adelante analizando posiciones astrológicas, intentando descifrar la carta astral, ver un poco qué significado tienen estos planetas que están marcando estas posiciones, estas señales que tenemos visibles en el cielo. Y sin más, un saludo y os deseo plenitud en vuestras vidas, salud, riqueza, consciencia y armonía en los mejores tiempos que podemos vivir, que son los que ahora mismo vivimos. Un saludo.